Quinto Elemento Lab llevó a cabo un excelente trabajo de investigación con Violeta Santiago, con quien vamos a platicar en este momento. Violeta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Belinda y Jesús. Espero que se encuentren muy bien. Siempre honrados de compartir contigo, querida Violeta. Oye, a ver, platícanos un poco. ¿De qué dimensión es este problema que tú describes de manera excelsa en tu reportaje y que nos ayuda a comprender sobre todo esta comparación, qué tanto se ha incrementado debido a datos, a cifras que indican que cada vez vivimos en tiempos mucho más calurosos? Pues justamente lo que encontramos a partir del análisis de datos de el INEGI y de la Secretaría de Salud es que el año pasado, 2023, tuvimos, pues se rompió un récord en cuanto al fallecimiento debido al calor en nuestro país. Es decir, hubo 419 fallecimientos, pero no solamente es considerar el número, que es bastante grande, sino la diferencia respecto a años pasados. Por ejemplo, en 2022 tuvimos apenas 119 fallecimientos confirmados, lo cual significaría que en un año se pasó a casi 4 veces más afectaciones debido al calor. Y esto es preocupante en el sentido de que pues México no había registrado esta cantidad de decesos por calor en años anteriores, es decir, había estado registrando en los últimos años, bueno, 89, 149, 118, 119 casos y de repente saltamos a esta cantidad, lo cual pues también es coincidente con las altas temperaturas que enfrentó nuestro país, pero que también pues indica que vivimos en un planeta con temperaturas cada vez más calurosas y que esto es un fenómeno que los mismos datos nos arrojan, pues parece tener esta tendencia a la alza. Entonces, esto fue el primer dato que nos llamó la atención, este incremento muy grande entre un año y el otro. Y lo otro que nos llamó la atención en el análisis que realizamos es notar que cada vez más seguido, cada vez más frecuentemente, en estados en donde, si bien las temperaturas son cálidas, no llegaban a ser extremas como en el norte del país, pues ya se empiezan a registrar también fallecimientos por calor. Es decir, si bien Sonora sigue siendo el estado con más fallecimientos por calor, de repente vemos también por ahí a Veracruz, a Quintana Roo, a Oaxaca, a Yucatán, a Tabasco, que antes registraban muy poquitos casos y el año pasado pues aumentaron 4, 5, incluso 10 veces más la cantidad de fallecimientos en estas regiones. Entonces, sí fue como darnos cuenta, ¿no? Que es un fenómeno que se está generalizando en nuestro país, que hay lugares donde no había este tipo de afectaciones y se empiezan a registrar. Y bueno, no nos podemos olvidar tampoco del caso de Nuevo León, que pues en años anteriores tenía muy poquitos casos, o sea, poquitos de que en el 2022 hubo 6 fallecimientos, en 2021 no hubo ningún fallecimiento y el año pasado hubo 103 personas que perdieron la vida en Nuevo León debido al calor, que además, bueno, atravesó esta crisis debido a la falta de agua y las altas temperaturas. Entonces, pues ya no podemos decir como hace 15, 20 años que los golpes de calor son fenómenos más relacionados con los estados del norte y con este clima Ujú. desértico extremoso, sino que también pues ya los registramos prácticamente en medio país, ¿no? Que más bien viene Violeta con el cambio climático, ¿no? Y todo esto, como bien dice, se reportan estos estados que por lo general es normal, ¿no? El calor, yo por ejemplo que soy de Sinaloa, sudas muchísimo, subes antes eran hasta los 40, 45, ahorita ya suben hasta todavía un poquito más y los fríos también se han vuelto mucho más extremos, pero ¿se debe a esta cuestión del cambio climático? Sí, lo que encontramos a partir de las entrevistas con personas expertas en salud y cambio climático, en medición de temperaturas, en los efectos de, digamos, ambientales que tienen las temperaturas en nuestro planeta. Bueno, estas personas nos decían que sí, tenemos que considerar al cambio climático como
pues la causa principal por la que estamos enfrentando ahora este tipo de fenómenos que de otra manera no tendríamos. Hay informes a nivel internacional que explican que olas de calor como la que vivimos en 2023, pues estadísticamente no serían posibles sin tener este antecedente del cambio climático. Es decir, no se podrían dar en las condiciones en las que se dieron sin pues la intervención humana que se ha tenido sobre el clima. Entonces, en el caso de nuestro país, por ejemplo, notábamos que en 2023 hubo, en 89 municipios hubo fallecimientos debido al calor. Pero de estos 89 municipios, en 40 de ellos nunca se había registrado un fallecimiento debido a las altas temperaturas y 2023 fue la primera vez. Es a lo que nos referíamos con estos nuevos lugares, ¿no? Con pues lugares donde no se registraban este tipo de sucesos que ya empiezan a pues a ser parte de su normalidad, ¿no? Entonces descubríamos estos 40 municipios y al mismo tiempo veíamos que el año pasado en nuestro país los fallecimientos se concentraron sobre todo en junio y julio, lo cual, bueno, no es una coincidencia que el Sistema Meteorológico Nacional que pertenece a la CONAGUA, pues también reportara que junio y julio fueron los meses más calurosos en nuestro país, pero déjenme decirles, Belinda y Jesús, que no solamente los más calurosos en el año, fueron considerados los más calurosos desde que México hace registros sistemáticos de la temperatura. O sea, no se habían registrado temperaturas tan altas en promedio en nuestro país como las vivimos pues en esos meses de verano del año pasado. Y bueno, pues es darnos cuenta de que es una situación compleja. Tenemos un país con 3 regiones climáticas. Una temperatura, digamos, más cercana a lo cálido que a lo fresco y pues además una temporada de calor que dura pues la mayor parte del año, prácticamente desde finales de marzo hasta la primera semana de octubre. En México es considerada pues una temporada de calor, así que bueno, eso ya nos da una idea de la magnitud de la situación o de la problemática a la que nos estamos enfrentando. Violeta, ¿cómo reacciona el cuerpo? ¿Cómo podemos identificar que estamos atravesando por un golpe de calor? Bueno, justamente en estas entrevistas le consultamos a a un médico que dirige la clínica del viajero de la UNAM y lo que nos explicaba es que, digamos, el cuerpo tiene una especie de termostato al interior que se encuentra aquí en el cerebro, que es el que nos ayuda a regular nuestra temperatura y a mantenerla estable independientemente de las condiciones del ambiente, ¿no? De si hace frío o hace calor, nuestro cuerpo se mantiene a una temperatura más o menos igual para poder funcionar. Entonces, el problema es que cuando hace mucho calor, bueno, nuestro cuerpo empieza pues a sudar, empezamos a sudar para refrescarnos, pero en ambientes en donde hay mucha humedad, este sudor pues compite con el vapor de agua que hay en el ambiente y no nos podemos deshacer tan fácilmente del calor, ¿no? Aunque queramos sudar, este sudor no está liberándose al ambiente y pues empezamos a tener un problema de aumento de temperatura interna. Entonces, lo que podríamos empezar a sentir pues es agotamiento, confusión, un delirio por calor, que es lo que nos explicaba el doctor Baruch Díaz, y bueno, eventualmente pues pérdida del conocimiento y convulsiones, fallecimiento. Es decir, una persona que está experimentando un golpe de calor está considerada como dentro de una urgencia médica y necesita recibir atención inmediatamente y refrescarse porque este termostato interno pues empieza a fallar. O sea, cuando suben las temperaturas y no puede controlarlo, no puede bajar el cuerpo esta temperatura, el sistema falla y lo que provoca es que las temperaturas empiecen a subir muchísimo al interior del cuerpo y no haya manera, sin un apoyo externo, de bajar estas temperaturas. Entonces, de ahí el riesgo. Sobre todo en lugares en donde el clima no es tan seco, como tú mencionas, ¿no? En los estados del norte, pues uno conoce este tipo de calor, de clima seco,
pero en estados más hacia el sur, hacia la península, el sureste, donde hay muchísima humedad, no es necesario que haya una temperatura ambiente tan alta para que una persona pueda sufrir un golpe de calor. Entonces, estos serían sobre todo las formas en las que podríamos detectar que alguien está sufriendo un golpe de calor y bueno, en caso de observar este tipo de síntomas, pues lo más importante es pedir ayuda a profesionales de la salud y darle la atención de emergencia para poder tratar de salvar su vida. Violeta Santiago, periodista de investigación de Quinto Elemento Lab. Muchas gracias, querida Violeta, por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda su audiencia. Igualmente, gracias, que tengas excelente tarde y pues